Masejet Sotá, Daf He Amudalef 5a, 3 líneas de arriba para abajo. Estuvimos viendo al final de la clase anterior la gravedad y lo delicado que es tener orgullo en este mundo. La Gemara sigue hablando del orgullo y nos dice lo siguiente: Azara le gasea ruach minain. ¿De dónde vemos una advertencia que la Torah nos dice no puede ser orgulloso? Porque es importante la advertencia. Hay una regla que dice en onshim ela imken mazhirim. No se puede dar una consecuencia sino a menos que haya una advertencia previa. Entonces nosotros vimos al final de la clase anterior que una persona que tiene orgullo, lo inakemi dinashel geinam, no va a salir del infierno, barminan, o sea, que va a haber una consecuencia. Si hay una consecuencia, tiene que haber una advertencia en la Torah. ¿Dónde está esa advertencia? Dice la Gemara, Amar Rava Amar Ze'iri, Shim'u ve'azinu al tikvau. Está escrito el versículo Irmía, Shim'u ve'azinu al tikvau. Al tikvau, ¿qué es? No se enaltezcan, o sea, no tengan orgullo. Otra fuente de la advertencia, Ronaham Aritzhak Amar Meaja, Berram la Bejabe Shachachta, Uchti Vishamen Lejapin Tishkachet Hashem Elokeja, Uchti Rabbi Abin, Amar Rabbi Elaa, de Amar Rabbi Abin, Amar Rabbi Elaa, Kol Makom Sheneemar Ishamer Pen Veal, Enoela Belota Ase. Ronaham Aritzhak dice que la fuente es del siguiente versículo. Está escrito: Berram la Beja, cuando te enaltezcas, cuando uno tenga orgullo, Veshachachta Hashem Elokeja, se le va a olvidar de Dios. Y está escrito en el otro versículo, está escrito: cuídate de no olvidarte de Dios. Y ya Rabbi Elaa nos dice, Rabbi Abin, en nombre de Rabbi Elaa, nos dice que cuando está escrito la palabra Ishamer Penial es como si fuera que está escrito lo, como si fuera que está escrito un lotasen, es como si fuera que está escrito una prohibición de olvidarte de Dios. Y ya que cuando uno tiene orgullo, el versículo nos dice que eso causa que uno se olvide de Dios, entonces básicamente es como si fuera que tiene una advertencia que no debe olvidarse de Dios y por ende no debe también tener orgullo. Entonces aquí está la advertencia. Seguimos hablando de las consecuencias negativas que puede traer a una persona que tiene orgullo. Darash Rabavira, perdón. Zimni amar la mishmed Rabasir, zimni amar la mishmed Rabmiami. Kol adam sheyesh bo gasut roch lesof mitmayet sheneemar romu, perdón, meat. Shema tomar yeshno ba'olam talmud amar ve'enenu v'im chozer bo ne'esav bizmano que Abraham avinu sheneemar ve'umchu kakol ikafzun que Abraham que Yitzhak ve'Yaakov dichtivu bakol mikol kol ve'im lav ujerro shibolet imalu. Dice Rabavira, a veces lo decía en nombre de Rabasí, a veces lo decía en nombre de Rabamí. Cualquier persona que tiene orgullo, al final la Kadosh Baruj Hu se encarga de bajarlo en el mundo. ¿Sí? Bajarlo. ¿Sí? ¿Dónde lo aprendemos? Como está en el versículo, en Iyov, Romu Meat. ¿Sí? El que está Romu muy alto, al final se va a volver chiquito. Uno puede pensar que se va a volver chiquito, pero todavía va a ser importante. Venenu, dice el versículo, que es veneno y no existirá. O sea que lo va a bajar hasta tal punto que no existirá. Y si al final volvió en Teshuvah y se volvió humilde, al final la Kadosh Baruj Hu le va a causar que tenga larga vida. Va a fallecer en el día que tenía que haber fallecido, o sea, larga vida, y no le va a achicar su vida. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en el versículo, como Abraham vino, ¿sí? Que cumplió sus años completos. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en el versículo, Vehumhu kakol ikfatzun. Si una persona baja, kakol ikfatzun, van a fallecer, kakol. ¿Qué es kakol? Como Abraham, Yitzhak y Jacob, que sobre ellos fue dicho que, bakol, mikol, kol, ¿sí? Y si no, se vuelven en Teshuvah y se hacen humildes y se mantienen orgullosos, ukerosh shibolet y malu, lo van a cortar Barminan antes de tiempo como la espiga, ¿sí? Como la cabeza de la espiga. Y la Gemara analiza, Mai kerosh shibolet, ¿qué tiene la cabeza de la espiga antes de tiempo que la cortan? ¿Cómo funciona? Rabuna berab hasda, dice la Gemara, hadamar kisasa de shibalta, vejadamar que shibolet atzma, bishlama le manda amar kisasa de shibalta y no dichtivu kerosh shibolet. El alemán de Amar Kishubalta Atzma, Mayu Keroshibolet, dice la Gemara, ¿qué significa como la cabeza de la espiga? ¿Qué tiene la cabeza de la espiga? Dice la Gemara, discusión entre Rabuna y Rab Hasda. ¿Cómo explicarlo? Uno dice que la cabeza de la espiga tiene como una barba alrededor, ¿sí? Y eso mismo al final, como unos pelitos, y eso se cae al principio. Y la segunda explicación dice que Shibolet Atzma se refiere no como la barba que hay arriba, sino como toda la espiga. Dice la Gemara, según explicación que es la barba de arriba, entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque efectivamente la espiga se crece, hay una barbita alrededor, como unos pelitos alrededor, y eso se cae primero. Y eso es lo que no quiere decir el versículo, que si una persona es orgullosa, pues primero se va a caer antes de tiempo, como la barbita de la espiga que se cae rapidito. Pero según la explicación que se refiere a la espiga completa, ¿qué significa que Rosh Shibolet? Como la cabeza de Shibolet, ¿qué tiene que ver con la cabeza si es la espiga completa? Amarra Basi de Gentanas Bera Ishmael, Mashal Dan Shehnas de Toxadeu, Gevoa me la que dice la Gemara, dice Rabasi, igualmente así dice también Rabbi Ishmael, cuando dice que Rosh Shibolet se refiere sobre las espigas altas, las que son más altas que las demás, o sea, orgullosas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno entra al campo y ve una espiga más alta que las demás que agarra? Corta esta de primero y se la lleva esa de primero. ¿Sí? Entonces aquí también una persona que es orgullosa, Barminan, se va antes de tiempo de este mundo.
Sigue diciendo la Gemara, vet daka ushfal ruach, Rabuna ve Rab Hasda hadamar iti daka ve hadamar ani et daka. Umistabra que manda amar ani et daka shel kadosh baruch hu iniach kol arimu vaot veisha shechinato al Sinai velo gavar Sinai lemar. La dice la Gemara, el versículo dice marón ve kadosh eshkon ve daka ushfal ruach, ¿sí? Lo cual nos enseña que a Kadosh Baruj Hu va a estar con el daka y shfal ruach. ¿Quién es daka? El humilde, Ishfal Ruach, la persona humilde que tiene bajo los vientos, que tiene Ishfal Ruach, Akadosh Baruj Hu va a estar con él. Dicen, ¿cómo funciona eso? Hay discusión entre Rabuna y Rab Hasda también. Uno dice que Akadosh Baruj Hu va a estar junto con el humilde, o sea que va a subir el humilde con Akadosh Baruj Hu, para arriba, o sea, lo va a subir. Y otro dice, no, que Akadosh Baruj Hu va a bajar con él. O sea, van a estar juntos, Akadosh Baruj Hu y el humilde. La pregunta ¿dónde? Si Akadosh Baruj Hu va a bajar o él va a subir. O sea, hay discusión. Dice la Gemara, la lógica es como la opinión que mencionamos de que Akadosh Baruj Hu va a bajar. ¿Por qué? Porque cuando Akadosh Baruj Hu quiso poner su presencia divina abajo en el Har Sinai, no subió el Har Sinai para el cielo, el monte Sinai, sino que hizo él, bajó para abajo. Vemos de que siempre que Akadosh Baruj Hu está junto con alguien, no es que lo sube, sino que él baja y está junto con él. Sigue diciendo la Gemara, Mar Rabbi Yosef, Leolam ilmad midat konosh Akadosh Baruj Hu iniach kol arim ugvaot veisha shechinato al Har Sinai veiniach kol inotovot veisha shechina basane. Dice la Gemara, dice Rabbi Yosef, de aquí podemos aprender de Akadosh Baruj Hu que Akadosh Baruj Hu dejó todo. Un segundo. Sí, cuando quiere estar en el nivel de otra persona, él mismo es el que baja al pueblo, es el mismo es el que deja todo arriba y baja al monte Sinai, como acabamos de decir. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Elazar kol adam sheish bo gasut haruach raui legadeo ka'ashera ketiv hacha veramea koma gedoim uchtiv hatam ve'asherem tegadeum. Dice Rabbi Elazar, cualquier persona que tiene mucho orgullo se merece que lo corten y lo arranquen de este mundo como si fuera un árbol de Abodá Zará. A un árbol que hicieron Abodá Zará, la halajá que hay que hacerlo, quemarlo, sacar las raíces, todo. Igualmente a una persona orgullosa. ¿Por qué está escrito respecto a una persona orgullosa? Veramea koma gedoim, el verbo gedoim. Y también respecto al árbol de Abodá Zará está escrito ve'asherem tegadeum. Vemos que se compara uno con otro y deben que un árbol de Abodá Zará hay que arrancarlo de este mundo. También a esta persona Barminan. Amar Rabbi Elazar kol adam sheish bo gasut haruach en afaron inar sheneemar hakitzu veranenu shochne afar. Shochbe afar lo neemar ela shochne afar mi shenaasa shachen leafar bechayav. Dice Rabbi Elazar, una persona que tenía orgullo en su vida, cuando llega Tchiyat HaMetim, ¿qué es Tchiyat HaMetim? Resurrección de los muertos. ¿Qué va a pasar? Él no se va a parar, no se va a agitar su polvo de su cuerpo y levantarse. ¿Dónde lo aprendemos? Porque está escrito en el versículo, respecto a Tchiyat HaMetim está escrito, no shochne afar, ¿sí? Se van a despertar los vecinos, shochne afar, los vecinos de la tierra. No está escrito los que estaban acostados y enterrados en la tierra, los vecinos de la tierra. ¿Qué significa los vecinos de la tierra? Las personas que cuando vivían eran vecinos de la tierra, humildes como la tierra. Esos son los que se van a levantar, los otros Barminan no. ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מייללת עליו שנאמר וגבוה ממרחק ידע. Cualquier persona que es orgullosa, la presencia divina llora por él. Como está escrito en el versículo, וגבוה ממרחק ידע. ידע es lenguaje de llorar. Sigue diciendo la Gemara, Darash Rabavira Veitem Rabbi Elazar, Bour Eshelo ki midat HaKadosh Baruch Hu midat basar badam. Midat basar badam gavoa roet et הגבוה. ואין גבוה רואת השפל, אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן. הוא גבוה ורואת השפל, שנאמר כי רם השם ושפל יראה. Dice Rabavira, escuchen esto interesante, y hay unos que lo dicen Rabbi Elazar. Fíjate que las cualidades de HaKadosh Baruch Hu no son como las cualidades de nosotros. Nosotros, la gente orgullosa le gusta ver ser amigos y sociales de quién, el grupo social con gente orgullosa, ¿sí? Sí, la gente hay con la gente hay, la gente orgullosa con la gente orgullosa, pero Akadosh Baruj Hu al revés. Él es una persona alta, no orgullosa, una persona alta, ¿sí? ¿Y a quién ve? ¿Quién le gusta estar con él? ¿A quién le gusta estar, mejor dicho, con quién? Con los bajos, con los más humildes. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rab Hasda veitem Amar Ukva kol adam sheish bo gasut haruach Amar HaKadosh Baruch Hu enani v'hu yicholim ladur ba'olam shene'emar melashni baseter re'eu oto atzmit keva'enayim urchav levav oto lo uchal al tikre oto ela ito lo uchal. Ika de matrinila mesapred shonara shene'emar meloshni baseter re'eu oto atzmit. Dice Rab Hasda, y unos que lo dicen Marukva. Cualquier persona que tiene orgullo, Akadosh Baruch Hu dice, no puedo vivir con él en este mundo. Tengo que exterminarlo porque no puedo estar con él en este mundo. ¿Dónde lo aprendemos? Está escrito en el Teilim, en el Salmo 101, ¿sí? Meloshni baseter re'eu oto atzmit geva'enayim urchav lev. Urchav lev, una persona que es muy orgullosa, muy se enaltece mucho, oto lo ujal, y no se lee oto lo ujal, sino ito lo ujal. ¿Qué significa ito lo ujal?
con él no podré. Y hay unos que dicen que inclusive también aplica para una persona que habla mal de los demás. Habla la shonara, como está escrito al principio del versículo, así que también aquí sobre el final del versículo, oto y todo lo ujal también va sobre una persona que está todo el tiempo hablando la shonara. O sea que, según esta última explicación, una persona que habla la shonara y orgullosa, Kadosh Baruj Hu dice, no puedo vivir en el mismo mundo con él. Sigue diciendo la Gemara Amar Rabbi Alexandri Kol Adam Sheish Bo Gasut Haruach Afilu Ruach Kim'ah Harto Sheneimar Ve'Areshaim Kayam Nigrash Uma Yam Sheish Bo Kama Reviot Ruach Kim'ah Harto Adam Shem Bo La Revi'ita Had Alajat Kama Vejama. Dice Rabbi Alexandri, una persona que tiene orgullo al final sale perdiendo también que inclusive cuando hay una alteración pequeña él se altera demasiado y levanta todo. ¿Cómo sabemos eso? Está escrito en el versículo. Ahorita lo explico también un poco mejor. Ve'Areshaim Kayam Nigrash. Compara a los malvados, a los orgullosos, como el mar. En el mar, cuando tiene un viento no tan fuerte, ¿qué pasa? Aunque el mar tiene miles y miles de revit de agua, miles y miles tiene, ¿qué pasa? Con un viento chiquito altera todo el mar y vuelve olas gigantescas y demás cuando hay un viento. Igualmente, Kol Shiken, a un rasha que tiene nada más un revit de ¿qué? O sea, poco revit de sangre, poco revit de sangre con shiken, que cuando normalmente le hacen un poquito de alteración se altera demasiado. ¿Y por qué? Si es una persona que es orgullosa y le dicen algo que no le cuadra, ¿cómo me dijeron algo que no me cuadra? ¿Cómo me dijeron esto? Y se altera y hace todo lo máximo. A diferencia de una persona que es humilde, aunque le dijeron algo en contra de él, ¿qué pasa? Se lo traga, no pasa nada, se queda callado y todo sigue para adelante. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabbi Yahya bar Asher amar Rab. Talmid Jajam tzarich sheyeh bo echad mishmoneh basheminit. Dice Rabbi Yahya bar Asher en nombre de Rab. Un Talmid Jajam es importante que tenga un octavo de orgullo. Sí, o sea, tiene que tener un poquito de orgullo el Talmid Jajam. Amar Rabbi Unabre de Rabbi Yoshua, umeatrale quizás sale shibolta. Y efectivamente, si tiene un poquito de orgullo el Jajam, es como si fuera una corona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener, es como si fuera la barba de la espiga que mencionamos al principio, que tiene allá, eso lo cuida. ¿Qué hace la barba de la espiga? Que nadie pueda tocar la espiga. Igualmente, un también que tiene un poquito de orgullo, eso es bueno mantener una distancia y que las personas puedan respetar al Talmid Jajam. Obviamente, la Gemara interesantemente lo comparó con la barba de la espiga, ¿sí? Que es nada más algo para afuera, pero internamente el Talmid Jajam no puede tener ¿qué? No puede tener nada de orgullo, ni un octavo de octavo. Sigue diciendo la Gemara Amara Beshimta de Itbe u Beshamta de Letbe. Dice Raba, estará en Jerem, estará en excomulgado. Debe estar excomulgado la persona que tiene orgullo y debe estar excomulgado el Jajam que no tiene nada de orgullo. O sea, siempre es importante tener un poquito de orgullo. Sigue diciendo la de Maramar, Ronaham Aritzhak. Ronaham Aritzhak discute con Rabba y dice, no señor, lo mina, velo mixata, mizuta dichtive que tu abata shengol gebalev. Dice Ronaham Aritzhak, ni ella, ni orgullo, ni un poquito de ella. ¿Tú sabes lo grave que es tener orgullo? Uno no puede calcular esto, mejor no tener cero, que no tenga, tú me acabas de decir, Rabba, que es importante que no tenga orgullo, pero que tenga un poquito. No, que no tenga nada. Lo mina, velo mixata, ni ella, ni parte de ella, nada. ¿Por qué? ¿Acaso es bueno tener algo que está escrito sobre ella? Toabat Hashem kol gevale, que una persona orgullosa es abominación. Toaba, es grave eso, no, mejor no tener nada de eso. Sigue diciendo la Gemara Mar Hizkiya en Tefilat Toshadav Nishmat Elaim Ken Mesim Libo que Basar Sheneimar Vayamid de Chodesh Bechocho Yavo Kol Basar Leishtachavot Vegomer. Dice Hizkiya, a una persona para que se escuchen los rezos tiene que ser que su corazón como una carne. ¿Qué tiene la carne? Suave. O sea, humilde, una persona humilde que es suave. ¿Dónde lo aprendemos? Y no tiene que ser como un corazón, como una persona orgullosa que es duro el corazón. ¿Dónde lo aprendemos? Como se hace en el versículo en Yeshaya, capítulo 66. Veami de Jodesh Bejocho, Yavó kol basar. Vendrá cada carne, cada así, leishdahavot, para rezarle a Dios. Únicamente se escucha en los tefilot a quién? Al que tiene su corazón como basar, como carne suave. Amar rapizera, basar que tibe venir pa. Adam lo que tibe venir pa. Dice Rabbi Zera, interesante, en Parashat Negaim, en el tema de Tzarat, en el tema de lepra que está escrito en la Torah, sí hay varios temas, hay varios tipos de lepra, ¿sí? Y dice la Gemara, si te fijas, cuando la Torah habla y le menciona la palabra basar, ubasar kievo beoroshechin, ¿sí? Cuando habla que la lepra salió en el basar, siempre dice al final, venir pa, se cura, ¿sí? A diferencia, cuando no dice basar, cuando dice Adam, cuando una persona tenga en su piel Shejin, no dice que se cura. Para enseñarte que quién es el que se cura siempre, el que es humilde, el que es como Basar. El que es Adán, persona, no como Basar, sino más orgulloso, no se va a curar. Si no se cura de sufrimientos que le vienen. Sigue, y no viene sufrimientos que le vienen o heridas y demás. Sigue diciendo la de Mara Biohanan, Adam, Efer, Dam, Mara, Basar, Busha, Seruja, Rima.
y de hambre, Sheol dichtib beshin. Dice Rabbi Yohanan, la palabra Adam está compuesta de 3 letras, Aleph, Dalet, Mem. ¿Qué significa eso? Aleph de Efer, polvo, ¿sí? Adam, que es persona, ¿sí? Aleph de Efer, polvo, Dalet de Dam, sangre, y Mará de bilis, o sea, el cuerpo, Adam, significa esas 3 cosas. Entonces, uno que se va a orgullecer porque uno es polvo, sangre y bilis, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso? Dice Basar, que es también la palabra Basar, está escrito con Bet. Un segundito. Sin y Resh, Bet es Busha, vergüenza, que eso es lo que debe ser. Serujá es que, perdón por la palabra, pero es como algo que es repugnante, asco, ¿sí? Y Rimá es gusanos, ¿sí? Que eso es básicamente lo que hay en el cuerpo de uno después de los 120 años. ¿Sí? Otra versión es que la Shin de la palabra Basar es Sheol, ¿sí? Sheol, ¿qué es? Tumba, un hueco, o sea que al final uno está ahí. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabashe Kol Adam Shesh Bo Gasut HaRuach Lesod Nifhat, una persona que sheneemar velased velasapachat ven sete la leshon gavoa sheneemar ve'al kol he'arim haramim ve'al kol ha'gevaot hanisaot ven sapachat el atefela sheneemar sepahenina el ahat a que unot lejol patlachem. Dice Rabashe, una persona que tiene orgullo en este mundo, al final Kadosh Baruj Hu lo baja, le baja la importancia en este mundo. ¿De dónde lo aprendemos? Está escrito en Tzarat, velaseet velasapachat. Seet viene una palabra altura, ¿sí? Como está escrito en el versículo, Alkol Arim Aramim, Alkol Agevot, Hanisaot. Seet es alto. Y Sapachat, ¿qué es? Tefelá, no importante, ¿sí? Sepahenina el ajata que uno dejó el patlaje. Llega a niveles que no tiene para comer pan. Entonces, Velaseet, el que es alto, el que se orgullece, al final, Akadosh Baruj Hu se encarga de que, ¿qué? Se vuelva Sapachat, abajo. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bour ekama gedolim nemuchei haruach lifnei HaKadosh Baruch Hu, שבשעה שבית המקדש קיים אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב כל הקורבנות כולם שנאמר, זבחי אלוהים רוח נשברה, ולא עוד אלא שאין תפילתו נמסת, שנאמר לב נשבר ונתקה אלוהים לא תבזה. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, mira qué grandeza es una persona que es humilde. Cuando había Bet HaMikdash, cuando había un templo, la persona que traía un corbán, hola, ¿qué recompensa recibe de Corbán? Hola, si trae un Corbán Minja, ¿qué recompensa recibe de Corbán? Minja, muy bien. Pero una persona que es humilde, está escrito Zivhe Elohim Ruach Nishbara, en plural, Zivhe. Para decirte una persona que es humilde es como si fuera que está haciendo todos los Corbanot existentes. Miren qué grandeza es esto. Y no nada más eso, sino también Velo de la Shent Filaton y Meset. Su rezo nunca va a ser rechazado, siempre va a ser recibido. Como vemos, Ren Nishbar Vinitke, Elohim no tivze. Un corazón humilde, ¿sí? Un corazón humilde, nunca Kadosh Baruj Hu lo va a despreciar y rechazar en sus rezos. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Hasham orchotav ba'olam hazeh, zoche veroe bishuato shel HaKadosh Baruch Hu sheneemar, vesam derech arenu beyesha Elohim, al tikre vesam ela vesham derech. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, una persona que calcula sus caminos, o sea, calcula sus acciones, tiene recompensa, que no recompensa, una acción mala no vale la pena hacerla, o sea, está todo el tiempo pendiente de lo que es lo que va a hacer. Dice la Gemara, va a tener el mérito de ver la salvación de HaKadosh Baruch Hu. ¿Y dónde lo aprendemos? Del Salmo 50, está escrito Vesam derech arenu beyesha Elohim. Y no decimos Vesam, sino cambiamos en vez de sin, shin, Vesham derech. Vesham viene de una persona que calcula y analiza sus caminos, va a ver beyesha Elohim. ¿Qué es Yesha? La salvación, la Yeshua de Akadosh Baruch Hu. Ok, ahorita la Gemara viene y vuelve a nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah mencionamos lo siguiente: Keitzad mekanel la bejule. ¿Cómo funciona el kinui? Y repito, ¿qué es kinui? Para acostumbrarnos. Kinui es la advertencia que se le hacía, que el esposo le hace a la mujer cuando sospecha sobre ella. Stira es la transgresión que ella tuvo, ¿sí? La Mishnah es así. Keitzad mekanela, nos dijo la Mishnah, ¿cómo funciona el kinui? Dice la Mishnah, escuchen bien el lenguaje, le dice enfrente de 2 testigos, el esposo a la esposa, le advierte, no hables, escuchen bien el lenguaje, alte dabri mishploni, no hables con fulanito. Sigue diciendo la Mishnah, si ella transgredió la advertencia, efectivamente fue a hablar con fulanito, pero no se encerró en un cuarto, permitido, no hay ningún problema. Pero si se encerró en un cuarto, ahí va a estar prohibido. O sea, que estira es que cuando se encierra en el cuarto. Pregúntale, hermano, no me cuadra. Hakufa Kashia. Amarta, amarla bifneshenai malte dabri mishplonize alma dibur stirahu. Veadartani dibraimo adain muter le betao muter le holbitruma alma dibur lo klumu. O sea, no entiendo, de la advertencia, el lenguaje de la advertencia mashma, ¿cuál fue la advertencia que dijo la Mishnah? La advertencia es cuando el esposo viene y le dice a su esposa, no hables con fulanito. Significa que el hablar ya es un problema.
Y después tú me dices, no, si habló, permitido. No puedes seguir comiendo terumá, no hace falta que tome nada, todo permitido. Si se encerró en un cuarto prohibido, dicen, pero de la advertencia mashma que el hecho que hablar ya es prohibido, ya es un problema, entonces no me cuadra. Amar Abaye, Ajika Amar. Alte dabri vedibra, alte dabri benistera, alte isteri vedibra imo, ada imutar el lebeta, mutar el lejol bitruma. Nijnesa imo lebeta seter, beshahata que de tuma, asura lebeta, basura lejol bitruma. Dice la Nati, es razón, y en verdad la intención y lo que la Mishnah nos quiere decir es lo siguiente, ¿sí? Cuando la Mishnah pregunta cómo es el kinui, la Mishnah no responde de inmediato, sino primero da como una introducción y nos dice unos casos de que no sirve el kinui. ¿Cuándo es que no sirve el kinui? Escuchen bien. Cuando advirtió no hables y ella habló. O cuando advirtió no hables y ella se encerró en un cuarto. O cuando advirtió no te encierres en un cuarto y ella habló. Ahí no sirve el kinui. Sí, todavía está permitida para su esposo y si su esposo es joven puede comer tenuma. Pero en un caso que la advertencia fue no te encierres en un cuarto y ella se encerró, ahí es cuando efectivamente va a ser ¿qué? Va a ser prohibido. O sea, tienen que haber las dos, la advertencia y la acción en encierre. Tiene que advertir no te encierres con fulanito y que ella trasgrede ahí, se encierra en un cuarto con fulanito. Entonces la primera cosa que la Mishnah dijo se refiere a decir que en esos casos no sirve el kinui. Entonces tiene que ser las dos, advertencia y la transgresión con el lenguaje de encerrarse. Pero si uno de ellos es, o los dos, o uno de ellos de hablar, va a estar permitido. Por lo tanto, si le dijo no hables y ella se encerró, o le dice no te encierras y ella habló, o le dice no hables y ella habló, eso va a estar permitido. ¿Cuándo va a estar prohibido? Cuando le dice no te encierres y ella se encerró. Sigue diciendo la Gemara. Veimet holetzet. Vimos en la Mishnah que en el caso que una mujer tiene kinui ustirá y todo, tiene que ir a tomar las aguas amargas en el Bet HaMikdash. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Si el esposo, antes de que ella fue a tomar las aguas del Bet HaMikdash, el esposo murió. Entonces, normalmente cuando el esposo muere sin hijos, ¿qué tiene que hacer la mujer? Ibum. Tiene que casarse, o Ibum Halitza. Tiene que hacer Ibum, que es casarse con el hermano del difunto. ¿Sí? O disolver esa relación mínima que hay y hacer Halitza. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. La Mishnah, nos dice que en este caso, como ella tenía que haber tomado aguas amargas, si se murió el esposo, no debe hacer Ibum, sino únicamente puede hacer ¿qué? Halitza. Bien, la Gemara pregunta, ¿cuál es el problema que haga Ibum? No, se murió su esposo sin tener hijos, ¿por qué no puede hacer Ibum? Entonces la Gemara dice varias versiones de la explicación que vamos a decir a continuación. La primera es la siguiente. Amar Rabbi Yosef, Amar Kra, Beatzami Beto Belja Leita Leish Acher. Leish Acher velo leabam. Amar le Abaye, Ela Meata, Halitzana Milotibai. Amar le Ilu Ite Labal Milobai Get. Ashtana Mitibai Halitza. Dice Rabbi Yosef, te voy a explicar. Está escrito respecto a una mujer que se está divorciando. Beatzami Beto Belja Beaita Leish Acher. Se divorcia. Mejor dicho, está escrito en el principio del versículo, Kimatzaba erbat davar, cuando un hombre encuentra en la mujer algo raro, una sospecha rara, que está teniendo relaciones con otra persona, pues la divorcia, y cuando ella se divorcia, puede ir a casarse con ¿quién? Escuchen bien, leish ajer. No dice con un hombre, sino con otro hombre. El hecho que está escrito leish ajer, con otro hombre, dice la Gemara, se refiere a ¿qué? Ahorita, un segundo, el hecho que está escrito aquí, Veaita leish ajer, si está escrito aquí, esto está hablando en cualquier tipo de salida, cualquier tipo de separación, cuando sale por cualquier tipo de sospecha, incluido sotá, que porque es la sotá, la mujer sotá por una sospecha, ¿sí? Para enseñarte que todo lo que se le permite a la mujer casarse con otro hombre, ¿sí? Cuando se muere o cuando se divorcia es únicamente cuando se va a casar con otro hombre, y el Yavam no es otro hombre, porque el Yavam, ¿por qué viene? Por el mismo hombre que se murió, por el mismo esposo. Y todo lo que está permitido es cuando ella se casa con otra persona que no tiene que ver con su esposo. Y el Yavam, como mencioné, es parte del esposo, porque viene por eso. Pregunta la Gemara, le pregunta a Rabbi Yosef, según esto, entonces entiendo por qué no se puede hacer Ibum, pero tampoco se debería de hacer Halitzá. Entonces, ¿por qué la Mishnah me dice que no hay que hacer Ibum, pero sí hay que hacer Halitzá? Si tú me dices que no hay que hacer Ibum porque en mi cardi no hace falta hacer Ibum, pues tampoco hace falta hacer Halitzá. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Si el esposo hubiese estado vivo ahorita, ¿sí? ¿Acaso no necesitaría un get? Claro que necesita un get. Por la jalitza, que es en vez del get se necesita con el yavam. O sea, Vadai que va a estar exento de hacer ibum, porque no se puede casar con él, porque va a estar ish ajer, con otro hombre. Pero jalitza todavía se necesita. ¿Por qué? Porque si el esposo no se hubiese muerto, el esposo de esta mujer, para diluir y disolver esta relación, ¿qué tiene que hacer? Un get. Y la jalitza en vez de get, entonces jalitza seguro va a necesitar. Esa es la explicación por qué, en este caso, la mujer que todavía no tomó y debería de tomar, no puede hacer ibum, pero sí debe hacer jalitza. Esa es la primera versión. Segunda versión, otra versión que entre el diálogo que hubo entre Rabbi Yosef y Abaye. Veid de hambre, amar Rabbi Yosef, Rahamana amar Beyatzami Beto Belja Beaita,
לאיש אחר. דלא ליסתרי לביתה, ואת אמר תתייבם נמי יבומה, אמר לה באי אלא מעתה, לאחל לו תנסה דלא תסתרי לביתה, אמר לה, מי קרמינא עלה בעל כורחה. Dice la Gemara, otra versión fue la siguiente, que Rabbi Yosef dijo que la razón que la azotar, ¿sí? Que no pudo tomar las aguas, no tiene que hacer ibum, es por otra razón. ¿Por qué? Porque la Torá me dice que cuando un hombre encuentra una sospecha en su mujer, que está con otro hombre y demás, ¿qué nos dice la Torá? Divórciala, ¿sí? Divórciala, sácala de la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho que ella está teniendo relaciones por fuera del matrimonio, eso va a dañar la casa, va a destruir la casa, entonces mejor divórciala, ¿sí? Entonces, ¿tú qué me vas a decir? Que una mujer que tenemos sospecha de ella, que está teniendo relaciones por fuera, ¿sí? Tú me dices que vamos a obligar a hacer ibum. O sea, la Gemara dice, aquí la sotá, ¿por qué sotá? Porque sospechamos de ella. Cuando sospechamos de ella, ¿qué nos dice en un caso regular cuando no tuvo? ¿Qué nos dice? La Torá nos dice, divórciala. O sea, en este caso que hubo kinui ustirá y por eso tú le dices que tiene que tomar agua y se murió el esposo, tú le vas a decir, obliga a hacer ibum. Si al mismo esposo tú no lo obligas, sino le dices divórciala, ¿por qué? Porque va a destruir la casa. Pues ¿cómo lo vas a obligar a ella que se case con el hermano del esposo? Va a destruir la casa del hermano del esposo. Entonces no puedes obligarlo. Dice la Gemara, si es así, pues tampoco deberías de permitirle que se case con otra persona. Porque si se casa con otra persona, también va a destruir su casa. Dice la Gemara, no, es una diferencia muy grande. Ahí le estoy permitiendo que se case con otra persona. En el ibum yo estoy obligando que haga ibum. Yo no puedo obligarlo a destruir la casa de una persona. Como sabemos que cuando hay halitzá ibum, ¿qué es mejor hacer? Ibum primero. ¿Sí? Mitzvah ibum es antes que halitzá. Entonces básicamente si yo digo que ibum aplica aquí, estoy como que medio ordenándolo a ibum, ordenándolo a destruir la casa. Yo no puedo ordenar a que destruya la casa de él. Ahorita, si ella quiere casarse con otra persona, pues ya es decisión de la persona, ¿sí? Pero obligarlo a destruir la casa cuando ella estaba destruyendo la casa primera porque era sospechosa, no puede obligarla, por eso uno está exenta de ibum. Otra versión, veika de hambre, amar Rabbi Yosef hakatuv kerao acher she'en ze ben zugo shel rishon שזה הוציא רשעה מביתו, וזה הכניס רשעה לתוך ביתו. ואת אמרת, תתייבם נא מיבומה, אמר לאביי, אלא מעתה נישאת לאחר ומת בלא בנים, לא תתייבם דכתוב כראו אחר, דהי מיה בשם טוב הווה קיימה. Dice la Gemara, otra versión, dice Rabbi Yosef, te voy a explicar. En el versículo está escrito ajer, ¿sí? Que después que se divorcia, una mujer que tiene sospechas de que está teniendo relaciones por fuera del matrimonio, el hombre, su esposo, la divorcia y ella se casa con ajer, con otra persona. ¿Qué se refiere a ajer? Otra persona con un nivel más bajo. ¿Por qué? Porque efectivamente el primer esposo la divorció, ¿por qué? Por sospechas maritales, ¿sí? Entonces el otro es un nivel más bajo, ¿por qué? Porque es absurdo. El primero la sacó porque sospecha de ella que está teniendo relaciones por fuera. Y el segundo, ¿qué está haciendo? No la está sacando, sino la está metiendo, la está agarrando. Entonces seguro es un nivel más bajo. Así vemos del ajer, ¿sí? Eso significa ajer. Otra persona más baja. Dice la Gemara, entonces si la persona que agarra a esta mujer es una persona más baja, ¿sí? ¿Cómo tú le vas a decir a un yavam que se case con esta mujer? ¿Sí? ¿Cómo tú vas a obligar, en el caso que todavía no tomó agua, que se case con una mujer, que se case con el yavam? ¿Cómo tú le vas a obligar al yavam que agarre, que él se convierta en ajer, que el yavam se convierta en ajer en una persona mucho más baja? No puede ser. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque según esto, ¿qué pasa si efectivamente esta mujer decidió, no se casó con el yavam, se casó con otra persona? Sí, y al final esa otra persona, el segundo hombre, el segundo esposo, que es otra persona, que es ajer, ¿sí? Ajer, porque es más bajo, porque casó a una mujer que el primero lo sacó por temas de infidelidad, ¿sí? Él se casó con el segundo esposo, se casó con ella y se murió al final sin tener hijos. En ese caso, no hay duda de que la mujer sí tiene que hacer ibum ¿con quién? Con el hermano de ese segundo esposo, ¿sí? Pero debería ser que no. ¿Por qué? Porque es ajer. Pregúntale a la hermana, ¿acaso es así? Dice la hermana, no te voy a explicar. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, sí, el segundo es ajer en relación al primero. ¿Sí? El segundo esposo es ajer en relación al primero. Pero el yavam del segundo esposo no va a ser ajer en relación al segundo esposo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se casó con ella y no hubo ninguna infidelidad. O sea, por eso en ese caso se iba a poder hacer ibum sin problema. Otra explicación y la última para este tema, Rabba Amar Kal Vajomer. Imne estraba mutarla, basurla lokol shiken. Viene Rabba y dice ahorita otra explicación por qué una sotá no puede hacer ibum después de que hubo kinui ustira. ¿Sí? Dice Rabba, la razón es un Kal Vajomer. ¿Cuál es el Kal Vajomer? Lo siguiente, escuchen bien. El esposo en relación para esta mujer era que una persona permitida, ¿sí? ¿El esposo estaba permitida para ella o no estaba permitida para ella? El esposo estaba permitida para ella. Y de repente, por la acción que ella hizo, ¿qué pasó? Lo permitido se le convirtió en prohibido. Otra vez, la esposa para este esposo, para el primer esposo, era una mujer permitida, ¿sí? Y él era permitido para ella, ¿sí? Él era permitido para ella.
Y ahorita, por la acción que ella hizo incorrecta, ¿qué pasa? Lo permitido se le convirtió en prohibido. Dice la Gemara, si ella ahorita se prohíbe con la persona que tenía permitida antes, se colchiquen, que al que tenía prohibido a un principio, al hermano del difunto, al hermano del esposo, que una mujer no puede tener relaciones con el hermano del esposo, colchiquen de que va a seguir estando, ¿qué? Prohibido. Entonces, repito, ¿sí? ¿Entendiste o no entendiste el colchiquen? Si la esposa está casada con el esposo, ¿sí? La esposa está permitida para el esposo, ¿sí? Si ella está permitida para el esposo y ahorita estaba permitida, ahorita se prohibió para el esposo, colchiquen, que si estaba prohibida para el esposo, que se va a mantener, ¿qué? Colchiquen estaba prohibida para el cuñado, que se va a mantener, ¿qué? Prohibida. Por eso aquí vemos de que la mujer no puede hacer, y boom, dice la Gemara, pero este colchiquen, si es así, no me cuadra con otros temas de la Torah. Amarle a Bayela meata, Cohen Gadol Shekitesh et Almana Umet, Veeshlo et Cohen Ediot, lo titiabem. Y me estraba mutarla, Basula Kolshik, lo Kolshiken. Dice la Gemara, fíjense bien, un Cohen Gadol que se casó con una viuda, permitido o prohibido, Eduardo, un Cohen Gadol. ¿Cohen Gadol se puede casar con una viuda? No se puede casar con una viuda, no se puede casar con una viuda. Pero se casó, si se casó recae el Kiddushin. Entonces, un Cohen Gadol que se casó con una viuda, que está prohibido, desde el principio, ¿sí? Y se murió. Y tiene un hermano, ese Cohen Gadol, que ¿qué es? También es Cohen, ¿no? Qué casualidad. No, obviamente es Cohen, no es obviamente es Cohen, pero no Gadol, muy bien. ¿Sí? Un Cohen regular. En este caso debería ser que ¿qué? Que tampoco pueda ser Ipum. ¿Por qué? Porque sí quedó prohibida para su esposo que estaba permitido, Kolshiken que debería estar prohibido para su cuñado, Cohen regular, que siempre estuvo prohibido. Así será, y no es así. La halajá es que sí tiene que ser Ipum en este caso. Dice la hermana, no, aquí es muy diferente, o sea, no entiendo tu comparación. Neesra, Hasira Bekaimá. No es que ella se prohibió de repente con su primer esposo. Todo nuestro Kolshiken es cuando estaba permitida ella con su primer esposo y de repente se prohibió. Aquí, desde un principio, con el Cohen Gadol, desde el principio que se casó, estaba prohibida. ¿Sí? Y más todavía, mutarla asur lahu. Dice la Gemara, nunca estuvo ¿qué? Nunca estuvo, es básicamente la misma, casi la misma, una complementa a la otra. Dice, nunca estuvo permitida para esta almaná, para el primer esposo. No es como el caso nuestro que al principio estaba permitida y luego se prohibió con el primer esposo. Entonces Kolshiken que va a estar prohibido para el que siempre estuvo prohibido. Aquí, de un principio estuvo con el primer esposo, siempre prohibido, porque un Kohen no puede estar con eso, no puede estar con una almaná. El eshet Kohen shene ensa. Umet vesh lo halal lo titiabem imne estraba mutarla basula lo kolshiken. Dice la Gemara, si te voy a decir tienes razón, pero el kolshiken que deberíamos hacer según tu kolshiken deberíamos hacer otro kolshiken. ¿Qué kolshiken? El siguiente: una eshet Cohen, una esposa de un Cohen que fue violada, no fue su culpa, fue violada. Normalmente cuando es esposa de un Israel permitida, no se prohíbe para nadie, pero como no es eshet Cohen, esposa de un Cohen, aunque fue violada, sí, y no fue culpa de ella, no tuvo voluntad de nada, ella queda ¿qué? Prohibida para volver con su esposo. Entonces al principio esta mujer estaba casada con un Cohen regular, permitida o prohibida, estaba permitida para su esposo. De repente fue violada. ¿Qué queda ahorita? En la mitad de su relación, en sus 10 años de matrimonio, lo que sea, en la mitad, ¿qué pasó? Después de años de matrimonio, mejor dicho, quedó ¿qué? Prohibida. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y después se murió este esposo de ella, ¿sí? Después que fue violada, sin tener hijos. Y tiene esta mujer, este hombre que murió, el difunto Cohen, tiene un hermano también Cohen, pero halal. ¿Qué es halal? Inválido por diferentes razones para Cohen, ¿sí? Entonces, en este caso debería ser que no pueda ser Ibum. ¿Por qué? Porque si esta mujer, según el Kolshiken que tú hiciste, si una mujer, ¿sí? Que estaba casada con un esposo Cohen y estaba permitida y después se prohibió, aunque estaba permitida al principio, aún así se prohibió, Kolshiken, que para el hermano, que de un principio estaba prohibido, ¿por qué? Porque es Yavam. Porque se llaman es cuñado, mejor dicho, no porque se llaman, porque es cuñado, consiguiente que debería estar ¿qué? Prohibido. La halajá en este caso es que como el hermano del difunto es halal, aunque ella fue violada, va a estar permitido. Y no es así, no me cuadra el kolshiken. Entonces, según tu kolshiken, deberíamos hacer este kolshiken y no debería cuadrar, no cuadra esto. Responde la Gemara, ones be Israel, mishra shari, vegabe dehai, mia leika isura. Dice la Gemara, hay una diferencia muy, muy grande. Porque, fíjense bien, todo el kolshiken que nosotros hacemos es únicamente cuando, un segundito, ¿sí? Es cuando la prohibición, la razón que se prohibió con el primer esposo, si también hubiese pasado con el segundo, queda prohibido, ¿sí? Por ejemplo, en el Yavam, ¿sí? Por ejemplo, en el caso nuestro, esposa, hay una mujer casada con un hombre, la mujer tuvo kinuyus tirá, de repente queda ¿qué? De repente queda prohibida. Si eso hubiese pasado con el Yavam, también hubiese quedado prohibida porque hay una sotá y sospecha que kinuyus tirá también se iba a prohibir. Ahí es cuando decimos el kolshiken. Pero en este caso es diferente, porque en este caso, cuando la mujer estaba casada con el Cohen y fue violada, se prohibió para el primer esposo.
¿sí? Pero para el segundo, el hermano del Cohen, en ese caso, ¿cuál es la halajá? Si hubiese pasado Cohen, no hubiese estado permitido, porque el hermano del Cohen que es halal. Entonces, si fue violada, va a estar permitida. Entonces, ahí no aplica el Kol Shiken. Todo lo que decimos Kol Shiken, otra vez repito, todo lo que decimos el Kol Shiken es cuando la misma situación que está con el primer esposo, que se prohibió por eso, si pasa con el segundo, con el hermano del difunto, con el hermano de este esposo, también se hubiese prohibido. Y esto aplica nada más en el caso nuestro de Sotá. Pero en el caso del Cohen, efectivamente en ese caso decimos que si pasa con él va a estar permitido porque es halal. Entonces no vamos a poder aplicar el Kol Shiken aquí y por lo tanto no hay pregunta. Entonces sí podemos mantener con la razón que dijo Raba, que la razón que aquí no hay que hacer Ipum es por Kol Shiken. ¿Cuál es el Kol Shiken? Si una mujer sotá se le prohíbe, quedó prohibida para el que tenía antes permitido para su esposo, Kol Shiken, que va a quedar prohibida ¿para quién? Para el que siempre estuvo prohibido, o sea, para el hermano para su cuñado, para el hermano de su esposo, que ahorita ya falleció, que es el hermano del difunto, y por eso no tiene que hacer Ipum, pero sí debe hacer Halitza. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.